somos en potencia muy malvados. El objetivo, pues, de la violencia es el control. Tenemos modelos animales que con mutar un gen nosotros podemos hacer un animal tremendamente violento. Pues ahora sí que ya nos ganamos la fama, desafortunadamente. Y la fama comenzó precisamente con el feminicidio en Ciudad Juárez. Los hombres, en general y estadísticamente, son más violentos que las mujeres, pero no porque esté en su naturaleza. No hay comunidad, estado, país exento de violencia y sus efectos. Diariamente, las noticias en medios de comunicación, ya sea impresos, escritos en el Internet, nos muestran imágenes y descripciones de actos violentos que se dan en las calles, en las escuelas, en los centros recreativos, en fin, en todas partes. La violencia ha estado tan presente a lo largo de nuestra historia y se percibe como un componente ineludible de la condición humana. Esto nos ha llevado a reaccionar en lugar de prevenir. En la actualidad, se conoce una numerosa lista de clasificaciones y modalidades de la violencia. Algunas de ellas son la violencia familiar, de género, psicológica, laboral, sexual, entre otras. No hay una sola causa que explique por sí el origen de la violencia, ni el fenómeno de ella. Existen múltiples factores de diversa índole que se interrelacionan para generarla, como pueden ser factores económicos, sociales, culturales, políticos, jurídicos, educativos o biológicos. Científicos del mundo se han dedicado al estudio de las causas de la violencia, sin embargo, no hay resultados contundentes hasta ahora, ya que la maldad se presenta en todas las sociedades y en personas de cualquier edad o clase social. El debate inicia con el origen de la violencia. Algunas investigaciones apuntan a que este tipo de comportamientos tienen su origen en la herencia genética, mientras que otras investigaciones apuntan a que son motivadas por factores socioculturales. A finales del siglo pasado, médicos e investigadores de todo el mundo asumieron el reto de comprender la violencia a fin de encontrar la manera de prevenirla y de erradicarla, solo que aún esta meta no se ha logrado del todo. En este programa hablaremos de las causas de la violencia, de los factores sociales que motivan a las personas a comportarse violentamente y trataremos la situación en la que se encuentra México con respecto a otros países y de las políticas públicas que se han establecido para atender este problema. Hablaremos en particular de la situación por la que atraviesan las mujeres mexicanas y de los avances que se ha tenido en nuestro país en cuanto a la equidad de género. Para empezar, abordaremos el tema de la violencia desde una perspectiva biológica. ¿Cómo se relaciona la herencia genética con la violencia? Marcelino, si nos podrías decir cuál es el origen de la maldad. ¿La maldad es biológica, es genética, es provocada por la sociedad? La maldad es tan universal y se observa a través de todas las edades, en todos los pueblos, en todas las edades. Entonces se sospecha que tiene bases biológicas. Y de hecho nosotros vemos rasgos en animales que si lo hubiéramos heredado seríamos terribles, ¿no es cierto? Entonces ahí te lo puedo probar que somos en potencia muy malvados. Ahora, ser en potencia no quiere decir necesariamente que vas a hacerlo. Por ejemplo, tú eres una impotencia cuando naciste, eras una gran pianista, pero después las circunstancias no te llevaron a tocar el piano, sino el saxofón o ningún instrumento. Entonces, es un juego, la maldad, de dos factores principales. Uno es la herencia biológica, que esa no te la podés sacar,
y la otra es la circunstancia. La violencia en animales se observa desde otro ángulo. Un estudio realizado por un experto en conducta de primates, John Mitani, y sus colegas de la Universidad de Michigan, concluyeron luego de trabajar 10 años con una comunidad de chimpancés en Uganda, que estos animales matan violentamente a individuos de grupos vecinos para conseguir ampliar su propio territorio. En 10 años de estudios, detectaron por lo menos 20 ataques de violencia dentro de una comunidad de 150 chimpancés en Nogogo, Uganda. Estos animales, junto con los bonobos, son los primates más cercanos a los humanos. ¿Hay indicios muy claros científicos que tengamos los genes de esa violencia? Sí, pero ojo con esto, porque la gente cree que hay un gen para cada cosa. Por ejemplo, la vez pasada, Pep Guardiola decía que Messi tiene el gen del gol. Eso no va a evolucionar durante millones de años para que un muchacho en el siglo XXI haga un gol. Es decir, si yo te dijera, subo a una orquesta sinfónica y le digo, ¿cuál es la tecla de tocar el danzón de Moncayo? No era el danzón. Guapango. El guapango de Moncayo. Vos me señalás y la quinta sinfonía de Beethoven también. Digo, ¿pero cómo? No, lo que varía es la partitura, cómo los tocas. O sea, con la misma orquesta podés tocar sobre las olas o el himno nacional, digamos así, ¿no? El chiste es lo que varía la partitura. Entonces, vos tenés una orquesta genética. El chiste es cómo la tocas, ¿no es cierto? Qué combinación de genes, en qué secuencia y de qué manera van a participar en que hagan una chica como vos o en otra como tu hermana que debe tener los mismos genes. Pero ¿habría algún sustento científico? Claro. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, suponte que hay un núcleo, ¿no?, que se llama la amígdala, que no tiene nada que ver con la amígdala faríngea, que si vos lo estimulás o te pones a jugar como hacen los electrofisiólogos con eso, el bicho puede ser terriblemente agresivo o terriblemente pasivo. Esto lo demostró en los años 40 un tipo que se llamaba José Delgado en Yale, que le puso a un toro miura electrodos en la amígdala y el toro miura cargaba con toda la mala leche y le transmitieron una cosa y el toro hasta se olvidó de qué estaba haciendo. O sea, sí tenemos cosas biológicas, como en este caso la amígdala, que te puede hacer muy mala o muy buena. Y hay mediadores químicos con los cuales se comunican las neuronas que te puede hacer terriblemente agresivo, terriblemente pasiva. José Manuel Rodríguez Delgado fue un científico español que se convirtió en uno de los neurocientíficos más polémicos de la historia, ya que llevó a cabo numerosos experimentos mediante los cuales logró estimular a distancia el cerebro de gatos, chimpancés, toros y hasta seres humanos. Así, logró demostrar que podía controlar la mente y el cuerpo mediante electrodos. El experimento, que le dio fama mundial, tuvo lugar en una pequeña plaza de toros en donde se colocó sin capote frente a un toro y consiguió que se detuviera instantes antes de la embestida con solo apretar un botón. De esta manera se ganó la admiración de sus colegas. Mientras tanto, otros científicos y parte de la sociedad cuestionaban su trabajo, ya que aseguraban que podía traer consecuencias aterradoras. La violencia puede ser generada por distintos factores, ya sean genéticos, sociales, conductuales, culturales y algunos otros que están directamente relacionados, como el medio ambiente.
Incluso hasta el clima de determinadas regiones puede determinar si un individuo es violento o no. Bueno, a ver, aquí tenemos un componente del que no hemos hablado. El componente de cómo el medio ambiente va a modificar la expresión de genes. Porque al fin y al cabo el comportamiento es un comportamiento que está influenciado por el medio ambiente, pero que al final del día depende de cómo se expresan o no se expresan algunos genes. Lo mismo podemos pensar para las adicciones, para cualquier tipo de estas conductas. Tienes dos componentes muy importantes. Un componente que bien puede residir en la modificación de alguna secuencia genómica, por ejemplo. Si dentro de mi historia tengo un antecedente o uno de mis parientes fue un asesino en serie, la pregunta es ¿por qué era asesino en serie? Pues es una combinación de cosas, unas que tienen base biológica y otras que tienen base social. La violencia se ha modificado a lo largo de los años por la aparición de novedosas herramientas, métodos y fines con que se ejerce entre los humanos, desde guerras mundiales en las que la ciencia se ha aplicado para el desarrollo de armamento, como fue el caso de la industria militar que se desarrolló para las fuerzas militares que participaron durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales. En estos dos grandes acontecimientos se creó una gran variedad de gases, rifles, pistolas, además de lanzallamas. Pero en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi alentó a los científicos a desarrollar el armamento más sofisticado y hasta cierto punto más raro de la historia. En esta etapa del conflicto se perfeccionó la indumentaria y la violencia tuvo un alcance más destructivo a través de cohetes, misiles balísticos, bombas y otras armas que se utilizaron con fines bélicos entre muchas naciones. Otro elemento de contribución a la violencia en la sociedad es la creación de series, películas y videojuegos de superhéroes en los que las historias se desenvuelven a partir de un hecho violento. Entonces, la educación prácticamente tiene que cambiar. Genera violencia. Sí. Imagínate esto, vos abrís una revista infantil y es terrible. Un tipo se enoja, se pone verde, le salen unos músculos así, mata a todos a patadas. O sea, todos los grandes héroes que le pones a los chicos con los que se está educando son tipos que tienen la posibilidad de reventarlo al otro, ¿no? Entonces, la idea es que la violencia paga, porque mira, todos los héroes son violentos y te revientan a patadas. Entonces yo tengo que ser violento. Lógico, entonces ojo, esto va a tu pregunta que me pareció muy inteligente y muy fundamental, de decir qué hacemos con la maldad y la violencia. Digo, bueno, modificar la educación. ¿Tú piensas que de aquel hombre de la prehistoria ahora somos más violentos? Yo no lo sé. Hace mucho que no estoy en la prehistoria. No sé. La verdad es que no lo sé, pero yo creo que lo que sí pasa es que hoy en día no es lo mismo alguien que te corra con un garrote que alguien que te corra con una mira telescópica, con láser y qué sé yo, y te pueda deshacer a 1 kilómetro de distancia, ¿no es cierto? Es decir, no es lo mismo que vayan y te tiren flechas, que venga un avión y que saca 100.000 personas de un reventón, ¿no es cierto?, con una bomba atómica. O sea, lo que hace la ciencia y la tecnología es amplificar tus posibilidades de ser malísima. ¿Me has entendido? O buenísima. O sea, la ciencia lo que hace es amplificar tus posibilidades. ¿La maldad o la bondad? Claro, pero antes te lo dije en un contexto de que si ibas a un puerto hace un siglo, veía los cargadores de bolsa por bolsa, qué sé yo. Si vas a un puerto moderno, estos cosas que te cargan todo un ferrocarril. Entonces, lo que hizo la ciencia y la tecnología es aumentar tu capacidad de cargar un barco, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la capacidad de ser mala, o la capacidad de ser buena, o capacidad de ser piadosa o altruista, también está modificada por las circunstancias y la educación.
Ninguna sociedad escapa de la violencia, ni las más desarrolladas ni las menos desarrolladas. Un ejemplo de ello es Estados Unidos, que se ha caracterizado por numerosos acontecimientos violentos que se han desatado en lugares públicos como sus escuelas, cines, teatros, centros recreativos y otros lugares públicos. Esto ha llevado a que sus gobernantes estén reflexionando y endurezcan sus políticas públicas. Hay debates pendientes como el del control de las armas de fuego. Un acontecimiento que marcó la historia del país vecino del norte fue el asesinato en Columbine. El 20 de abril de 1999, 12 estudiantes de la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, asesinaron a 12 de sus compañeros y un profesor para finalmente suicidarse frente a las cámaras de seguridad. Esta ha sido uno de los casos más conocidos de las matanzas que han tenido lugar en las escuelas de los Estados Unidos. Este tipo de eventos han seguido ocurriendo y se ha intensificado el nivel de agresividad. Tal es el caso de la masacre de la escuela primaria de Sandy Hook, en Connecticut, en diciembre de 2012. 26 personas fueron asesinadas, 20 de los cuales eran niños. El agresor, de nombre Adam Lanza, tenía 20 años de edad. Como lo hemos mencionado durante el programa, los factores genéticos y biológicos juegan un papel importante, podríamos decir que trascendental, para que la violencia se manifieste en los humanos. Sin embargo, existen otros factores sociales y culturales que desencadenan estos actos violentos. Hasta el siglo XIX se creyó que el hombre era más violento que la mujer, pues las características físicas lo posicionaban como el más poderoso de ambos sexos. Sin embargo, no se tomaba en cuenta algunos factores como la tecnología, incluso el medio ambiente en el que los seres vivos se podían o no desenvolver. Si al depredador más poderoso del polo se le traslada a una zona tropical, seguro habrá perdido todo su poder por no encontrarse en su hábitat. La violencia se manifiesta en distintas modalidades. En nuestra sociedad está clasificada en violencia en el ámbito familiar, violencia laboral, violencia en las escuelas, violencia en la comunidad, violencia institucional y violencia feminicida. Desde 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer, pues se determinó que este tipo de violencia generaba un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz, además de las evidencias históricas de la desigualdad entre las mujeres y los hombres, los actos de control y dominación que llevan a una constante violación de los derechos de las mujeres. De acuerdo a un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de educación básica. A este tipo de violencia se le conoce como bullying. Este estudio, realizado por la OCDE, explica que los agresores alcanzan un alto grado de popularidad en contraposición a lo que sucede con los agredidos, quienes generalmente tienen dificultad para establecer relaciones interpersonales sanas en la edad adulta, además de caer en depresión. Con el tiempo, las víctimas son susceptibles a convertirse en agresoras. Soy mamá de Sofía Reyes, quien sufrió bullying en la escuela, siendo alumna de primer grado. Entonces ella me comentaba que había una niña que la molestaba continuamente porque trabajaban juntas. Cuando estaba con mi compañera sentada junto a ella, me quería abrazar y a mí no me gusta que me abracen un poquito con fuerzas. Entonces le dije que no y me agarró la cabeza y me azotó en la mesa. Yo le preguntaba a Sofía, ¿pasa algo con Jimena? Y me decía, es que nos molesta a todos.
a todos les pega, nos quita nuestras cosas. Yo vuelvo a acudir con la mamá de la niña y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues fue un accidente. Digo, es que ya son muchos accidentes. Yo creo que deberíamos de sentarnos a platicar con las niñas para ver qué es lo que pasa y si hay alguna solución, pues arreglarlo. Igual de una manera muy agresiva me dice, ¿quieres problemas? Pues problemas vas a tener. Miedo, porque era más grande que yo, que me hiciera algo más feo. Entonces yo me acerco a hablar con la directora y me dice, sí, adelante. Y entro a la oficina de la dirección, pero se mete la señora también. Y sentada a mi lado me dice la directora, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y yo comienzo a narrarle todo lo que me había platicado Sofía, todo lo que me ha dicho la maestra, todo. Y cuando yo estoy platicando, la señora se me abalanza a golpes y me empieza a gritar y a ofender, llamándome por groserías y amenazándome de muerte. La maestra me saca de la oficina y la encierran y la directora pide una patrulla. El policía se acerca a mí y me dice, pues ya con que ninguna de las dos se vuelva a hablar, asunto solucionado. Las autoridades minimizaron el asunto, me dijeron que pues eso solucionaba en la escuela, que ellos pues cosas de niños no solucionaban. Ni en la escuela me hicieron caso, ni las autoridades, ni las maestras, todo se quedó así. A mi hija le afectaron en 2-3 meses que no quería ir a la escuela. De hecho, hubo otros papás que se acercaron a mí y me dijeron que sí había mucho bullying en la escuela, pero que las maestras lo tapaban diciendo que eran problemas de niños. Hubo un compañerito de segundo año al que los niños lo llegaron a orinar. La violencia es un fenómeno complejo, es un fenómeno aprendido que implica básicamente dos variables, el poder y el control. Esto es, hay dos personas o grupos, estamos hablando de violencia en general, en donde una tiene mayor poder que la otra y aquella que tiene mayor poder busca controlar a la de menor poder. El objetivo, pues, de la violencia es el control. A veces se hace daño, pero el objetivo no es hacer daño. El daño es un medio para obtener el control. Y la violencia, pues, es un fenómeno extendido en todos los ámbitos. El esfuerzo de las mujeres por hacer efectivos sus derechos políticos y sociales en México se dio desde hace más de un siglo, de tal modo que nuestro país fue uno de los últimos 6 países dentro de la región de Latinoamérica en reconocer los derechos políticos de la población femenina. Fue hasta la década de los años 50 que se comenzó a considerar a las mujeres como beneficiarias de programas y proyectos de desarrollo económico y social, aunque aún situados en su papel de madres. En nuestro México actual afirmamos sin lugar a dudas y por las evidencias científicas que la violencia de género en contra de las mujeres es multifactorial, es decir, hay muchísimos factores que están encaminados a que esta violencia perviva, subsista y permee a todas las clases sociales. El primero de ellos es, como lo he venido mencionando desde el principio de esta entrevista, es un factor cultural. Nuestros valores y creencias y lo que nos enseñan nos hacen pensar, creer y actuar como si las mujeres fuéramos inferiores, débiles y necesitadas de cuidado. Y los hombres como si fueran superiores, fuertes y paternales o cuidadores, ¿sí? Ese es el esquema social, el esquema de la estructura patriarcal de nuestra sociedad, reforzado por valores religiosos incluso, ¿no?
estas epístolas que leemos en la tradición judeocristiana relativas a que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el padre es la cabeza de su familia. Se considera que una persona es violenta cuando justo utiliza la jerarquía que tiene de poder, ya sea una jerarquía dada por su, quizá por su tamaño, quizá por su edad, quizá por su estatus, quizá por la jerarquía que la sociedad misma le asigna para abusar de otro, someterlo y dominarlo. Y esto se considera que es una persona violenta. Desde épocas muy remotas, el más fuerte ejerce presión y violencia sobre el más débil. Estas prácticas se aplican para demostrar hombría, dominio, poder hacia las mujeres o hacia otros hombres, y así imponer la voluntad y deseos de la persona que ejerce la violencia. Una práctica que no ha cambiado a pesar de los avances y la evolución de la sociedad. Los hombres, en general y estadísticamente, son más violentos que las mujeres, pero no porque esté en su naturaleza, esto es importante decirlo, sino porque se les socializa para demostrar su fuerza, demostrar sus impulsos agresivos a través de someter a otros. Esto es, a un niño desde muy pequeño se le induce a ser violento, mientras que a una niña se le induce a someterse, a ser obediente, a ser sumisa. Son conductas que se van aprendiendo desde muy pequeñitos, sin que la sociedad se dé cuenta y sin que nadie se dé cuenta. Un ejemplo, se hizo una investigación en una casa cuna, se les cambió, ya ves que a las niñas se les pone un roponcito rosa y a los niños un ropón azul. Se les cambió, se les invirtió el ropón de color para ver qué pasaba con las cuidadoras, a ver qué hacían las cuidadoras. Entonces resulta que cuando llegaron las cuidadoras, sin saber que había habido este cambio, cuando el niño lloraba, disfrazado de niña, cuando el niño lloraba, decían, al ver el ropón rosa, ¿qué tendrá, pobrecita? ¿Qué necesitará la chiquita? Con mucho cariño. Y cuando la niña lloraba, pero disfrazada de niño, lo que decían era, pero mira nada más que pulmones, debe de estar enojado, algo ha de tener. Esto es, el mismo llanto se significa de manera diferente. Si es el llanto de una niña, se significa como una petición de ayuda, de desvalimiento. Y si es el llanto de un niño, se significa como una demanda de atención, ¿verdad? Y esto se va dando a través de toda la socialización. Con frecuencia los patrones de comportamiento no solo son genéticamente heredados, sino también imitados dentro de las sociedades de convivencia.
Estos muchas veces se manifiestan en niños y adolescentes. No solo los padres forman hijos responsables, sensibles y generosos. Lamentablemente, cuando los progenitores promueven hábitos negativos y actitudes violentas cargadas de rencor y agresividad, los hijos descargan estos sentimientos negativos en sus círculos sociales, eligiendo principalmente a aquellos compañeros que muestran mayor debilidad. Estas prácticas violentas que se ejercen entre padres, madres, hijos e hijas suelen transmitirse de generación en generación. Tenemos modelos animales que con mutar un gen nosotros podemos hacer un animal tremendamente violento. Pero ojo, si yo a un animal, a una rata, la separo de su madre y le doy alimentación artificial hasta que llegue a la edad adulta, y esa rata la pongo en una caja con otras ratas, va a ser muy violenta. Son ratas de la misma camada. Entonces ahí desecho el genoma per se, pero el aislamiento social provocó que el patrón de expresión de genes sea diferente a aquel que tuvo cuidados maternos, etcétera, ¿no? Los términos patriarcado y cultura patriarcal son una herramienta para entender las relaciones de poder asimétricas entre las mujeres y los hombres dentro de la sociedad. Hasta ahora, no existe una definición universal sobre el patriarcado, pero en muchas ocasiones este término es utilizado como sinónimo de dominio masculino y opresión hacia las mujeres. La cultura patriarcal predomina en el círculo familiar por medio de la distribución y jerarquización de roles. Esta cultura también alcanza al dominio de algunos hombres sobre otros, partiendo de la edad, clase y estatus social. Yo lo que tuve fue violencia intrafamiliar, ya siendo después, recordando todo cómo empezaron las cosas. Pues sí, yo lo negué mucho tiempo, yo pensé que esos eran discusiones que tenían todas las parejas o cuando no se entendían por algo, pero a mí lo que me pasó es que pues empezaron con gritos, con groserías, hacia mis hijos y hacia mí, pero pues yo pensé que, te digo, era parte de los enojos y todo esto. Y así estuvimos mucho tiempo, estuvimos muchos años. Y llegó un punto en el momento en el que yo tomé la decisión, porque yo ya me sentía completamente inútil, yo sentía que no servía para nada. Ya de lo último es que él me decía que pues que yo no servía para nada, que yo, si él dejaba de mantenerme, si él dejaba de aportar lo que aportaba a la casa porque yo no trabajaba, pues entonces yo no tenía manera de salir adelante. Y todo lo que yo hacía, que estaba completamente a cargo de mis hijos y en llevarlos, en traerlos a sus diferentes actividades. Incluso también mis hijos empezaron que yo todo el día estaba sin hacer nada, que yo vivía la vida muy tranquila y todo lo que hacía por ellos, nunca ni siquiera lo notaba. Entonces yo lo que fue pasando es que yo me sentía cada día peor, yo ya no quería salir absolutamente a ningún lado, todo el día quería estar encerrada en mi casa, hacer las actividades con mis hijos que necesitaba hacer, pero nada más como por inercia. Las mujeres traen obviamente, digamos, un comportamiento aprendido, es una educación patriarcal que está muy interiorizada y que reproducen de la misma manera como la ejercen los hombres, o a veces de una manera muy sutil, que es cuando se ejerce la violencia emocional, ¿no? Entonces, sí hay una cultura que permea mucho, no solamente
a los hombres y no a las mujeres, y que es esa cultura del maltrato, es esa cultura de la agresión, de la amenaza, de decir palabras con doble sentido. Siempre el doble sentido es un sentido hiriente. Entonces sí hay una manera de relacionarse entre las mujeres que pues sí, faltaría estudiarlo bien, ¿no? Porque pues una corriente del feminismo no lo quiere reconocer y al contrario, piensan que las mujeres pues actúan de esa manera porque se están defendiendo ante un medio hostil. Eso pues puede ser en algún contexto como una hipótesis, pero realmente las mujeres pues también han ejercido violencia y bueno, en el hogar las mujeres ejercen violencia hacia, como es un sistema jerárquico también, es hacia los menores, ¿no? Hacia los menores, sean hombres o mujeres, y muchas veces se ensañan más con las hijas. Eso sí es un fenómeno tremendo, ¿no? La desigualdad en México y la discriminación contra las mujeres se vive día con día. De acuerdo con datos de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones más frecuentes de derechos humanos. Estos hechos traen graves repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas, lo cual socava el desarrollo de los países, genera inestabilidad en las sociedades e impide el progreso hacia la justicia y la paz. Hasta el día de hoy, diversos fenómenos de violencia contra las mujeres han marcado de diferentes formas a las sociedades. Un ejemplo de ello son las muertas de Juárez, asesinatos en serie cargados de odio contra las mujeres de clase trabajadora. Estos hechos, lejos de erradicarse, se han expandido. Violencia feminicida que se ha extendido a distintos estados de la República Mexicana. De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, se estima que en el sexenio anterior hubo 4.112 asesinatos a mujeres y del año 2010 al 2012 se calculan unas 3.976 mujeres que siguen en estatus de desaparecidas. Pues ahora sí que ya nos ganamos la fama, desafortunadamente. Y la fama comenzó precisamente con el feminicidio en Ciudad Juárez. Y ahorita pues el que más ha estado sobresaliendo es el feminicidio en el Estado de México. Sobre todo, por ejemplo, en municipios como Toluca y como Ecatepec, y como Tumba también. Son los municipios en donde se han registrado. Pero además, cuando nosotras hicimos una investigación diagnóstica para la Cámara de Diputados, en la 59 legislatura, en la comisión que presidió Marcela Lagarde, ahí lo que encontramos fueron formas de descuartizar a las mujeres muy sanguinarias en el Estado de México. Y en el Estado de México opera una banda de violadores que son taxistas, que es Vox Populi, o sea, todo el mundo lo sabe, las mujeres, el gobierno, la universidad, todo, y no pasa nada, nadie hace nada. Y ahí sigue la banda operando, ya tienen varios años operando. De 2008 para acá, cuando empieza la política de Calderón de la guerra contra el narcotráfico, como que se invisibilizan los feminicidios o el feminicidio, ¿no? Y entonces las mujeres aparecen como asociadas también al narcotráfico. Sí hay mujeres que trabajan en los cárteles de la droga, que trabajan también en organizaciones criminales, que son enganchadoras también para traficar mujeres, pero hay mujeres que han sido asesinadas, ahora sí que sin deberla ni temerla, como muchos hombres. Las mujeres no solo son víctimas de homicidios en México, los hombres también están dentro de las cifras que muestran la situación de nuestro país. A diferencia de las tasas de defunciones femeninas por homicidio, las masculinas tienen una mayor elasticidad y responden más a los cambios en los factores a los que están asociadas, ya sean estos positivos como una mayor resolución no violenta de conflictos o bien negativos como el incremento en la actividad del crimen organizado y la mayor disponibilidad de armas de fuego. Aquí me gustaría resaltar que aunque es muchísimo más alto el porcentaje de hombres asesinados que de mujeres,
¿qué será? Será una relación de 6 hombres por 2 mujeres, una cosa así más o menos. Que bueno, cambia mucho las estadísticas, y a mí por eso a veces no me gusta mucho hablar de estadísticas porque varían mucho, ¿no? Pero digamos, en una relación así, que sí es mucho más alto el asesinato más hacia los hombres, en el caso de las mujeres hay un ingrediente adicional que es la violación. Un reciente estudio de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios y de la ONU señala que la violencia contra las mujeres se caracteriza por 3 rasgos: su invisibilidad, su normalidad y su impunidad. La invisibilidad de la violencia de género es producto de las pautas culturales que aún prevalecen en la sociedad. La violencia intrafamiliar o de pareja y los abusos sexuales de conocidos, familiares o desconocidos son concebidos como eventos del ámbito privado y nadie puede intervenir. El síndrome de la mujer maltratada está muy detectado, en donde además de todas estas características de las que hablé, hay uno que se llama de indefensión aprendida. Esto es, las mujeres llegan a una conclusión de que nada de lo que hagan las va a sacar de esa situación, porque han hecho muchos intentos, pues infructuosos evidentemente, ¿verdad? Y entonces sienten que no hay nada que se pueda ya hacer. Cuando llegan a la indefensión aprendida, es aún más difícil ayudarlas, porque ni siquiera buscan la ayuda. Dicen, nadie me puede ayudar, aquí no se puede hacer nada. Y lo que ellas hacen son conductas conocidas, aunque no les reporten beneficio, pero que sean conocidas. Someterse, por ejemplo. Se someten cada vez más y pues cada vez más están más sometidas, ¿sí? Se aíslan cada vez más y esto hace que cada vez tengan menor posibilidad de salir de esa situación. Desde la mirada externa, a veces la sociedad es muy poco empática y muy poco comprensiva hacia esa situación. Y pueden decir, pues si está ahí es porque quiere, ¿no? El segundo rasgo de la violencia contra la mujer es la normalidad. La cultura patriarcal justifica o aún autoriza al varón para ejercer la violencia contra la mujer cuando su objetivo es corregir comportamientos que se salen de la norma, que no se adecúan a su rol esperado de madre, esposa o ama de casa. Dicha cultura justifica asimismo la potestad de cualquier varón para intervenir o controlar la vida de las mujeres o usar distintos tipos de violencia contra una mujer que desafía o transgrede las fronteras culturales del género. La impotencia y los desacuerdos propios de una relación es otro de los factores. Sí es cierto, la impotencia hace que muchas personas, sobre todo las que se creen con derecho a mandar, manden a manotazos, ¿sí? En este caso los hombres. Y por lo tanto, las mujeres, que son las que tienen que obedecer, pues se someten al manotazo. El tercer rasgo de la violencia contra la mujer es la impunidad, que es una suma de todas las características anteriores, ya que si la violencia entre parejas o intrafamiliar es justificada como natural o como asunto privado, no puede ser juzgada como violación a ningún derecho y por lo tanto no es sancionable. También, a menudo, es justificada en casos donde la violencia la ejerce un hombre desconocido sobre una mujer transgresora, de tal suerte que en el imaginario común de la población y aún en gran parte de los operadores de la Procuración de Justicia, la violencia hacia las mujeres es sistemática en tanto se ha producido y reproducido. Hay muchísimas mujeres que, de ser víctimas,
de recibir un maltrato físico fuerte o un maltrato psicológico terminan siendo las responsables de la violencia y estando en las cárceles. Ese es un tema que tenemos que trabajar con los operadores de justicia, precisamente porque el derecho no es cierto que sea general, no es cierto. Hay normas especiales para todo, para el asunto de la violencia también, de la violencia de género en contra de las mujeres también. No es cierto que las normas sean neutrales y que las instituciones sean neutrales. No, los seres humanos no lo somos. Los seres humanos, desde que les vamos a las Chivas o a la América, hasta que inmediatamente nos formamos un juicio sobre la actuación de una mujer o de un hombre en función de nuestros valores y creencias. Y los valores y creencias en esta sociedad mexicana parten de que las mujeres todas somos hijas de Eva y por lo tanto mentirosas y engañamos. Y los hombres son feos, fuertes, formales, mujeriegos, responsables, dicharacheros, buena gente. Y entonces no es posible que, bueno, sí, a veces violentan tantito, pero es porque nos quieren. Entonces, esos valores culturales pesan también en quien está haciendo justicia. La violencia, sin importar si ésta se ejerce en mujeres, hombres, adolescentes o niños, pareciera nunca terminar, nunca tener fin. Pero, ¿cuáles son los protocolos para prevenir, atender, sancionar este problema social que no distingue religión, condición social, edad ni sexo? Desde el año 2010, un grupo multidisciplinario de alto nivel, con especialistas de diferentes centros de investigación de todo el país, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, se ha dedicado a estudiar la violencia de género en contra de las mujeres, las causas, sus consecuencias, entender su funcionamiento, las razones de su existencia y los contextos en donde la violencia se agrava o se reduce. Además, observar y evaluar las prácticas gubernamentales y de la sociedad civil para prevenir, atender, sancionar y erradicar este trato de violencia hacia todo tipo de seres humanos. Este núcleo multidisciplinario es un grupo que se formó como un grupo especialista en el tema de las mejores prácticas para erradicar la violencia de género. Esta es la función del núcleo. Especialista en diferentes disciplinas, por eso es multidisciplinario. Tenemos psicólogas, pedagogas, abogadas desde luego, hasta un filósofo antropólogo. O sea, tenemos un poco de todo, con esta visión de que el tema de la violencia de género en contra de las mujeres es un tema que tiene muchas aristas, muchas de ellas, la mayoría son culturales, y es desde esta visión plural que tenemos que enfocar las políticas públicas y las prácticas para su erradicación y para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El trabajo de erradicación de la violencia no es un asunto que solo pertenezca a los académicos y especialistas en el tema. El papel de todos los niveles de la sociedad es fundamental para lograr acciones que marquen el camino hacia una vida sin violencia. De acuerdo con el Índice sobre Aplicación de la Ley 2012, publicado por el proyecto Justicia Mundial, una organización multinacional patrocinada por decenas de empresas y asociaciones estadounidenses, entre las que destaca la Fundación Bill y Melinda Gates, México ocupa el lugar 91 en impartición de justicia penal de los 97 países evaluados. En lo que respecta a orden y seguridad, ocupa el lugar 91 y el número 87 en sistema de justicia civil. Así, nuestro país está por debajo de naciones del continente africano que se encuentran en peores condiciones económicas, como Tanzania y Etiopía, por mencionar algunas.
El tema, desde mi punto de vista, tiene que ver con la justicia en el más amplio sentido de la palabra. No nada más policía, procuraduría, tribunales, sino todo el tema de sentir que hay un reconocimiento del daño que se tiene que reparar a través no nada más de una sanción a quien produjo el daño, sino a través de todo un procedimiento de rehabilitación, de reconstrucción de la dignidad perdida hacia el espacio de la garantía de no repetir. Pero en ese sentido muy amplio, efectivamente mencioné a 3 instituciones que tienen que ver con la parte del Estado y que generan impunidad: policía, procuradurías y tribunales. Estos protocolos hemos estado trabajando, en este proceso hemos trabajado con policía y procuraduría, policías y procuradurías en los 28 entidades federativas. Quien es muy difícil que acepte trabajar estos temas son los tribunales. No en esta ocasión no han querido, no se ha podido establecer el contacto con los tribunales. ¿Qué hacemos con la maldad y la violencia? Digo, bueno, modificar la educación. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a fabricar a una persona que intercambie ideas, argumentos y demás si vos apelás al principio de autoridad, por ejemplo? Entonces ya esas cosas tienen que cambiar. Tiene que haber una educación sin problemas cognitivos ni monstruosidades morales. O sea, hay que pasar lo antes posible a una educación de tipo científico, porque la moral de las religiones es terrible. Este quizás sea un primer paso para poco a poco entender y atender el tema de la violencia desde su más amplio campo y en todos los niveles de la sociedad. Los especialistas concluyen que para combatir la violencia se debe partir de la prevención, es decir, actuar antes de que el fenómeno surja y se desarrolle. Es necesario actuar no solo sobre los efectos, sino también sobre las causas estructurales que originan la violencia. Se requiere enfrentar a la violencia y a la delincuencia partiendo de una visión integral del problema. De aquí la necesidad de la transversalidad de las políticas públicas en materia de prevención de la violencia generadoras del fenómeno. Las acciones deben estar relacionadas con la mejora de la calidad en la educación, combatir la inequidad, reforzar la cultura de la legalidad, incrementar el empleo, fortalecer el cuidado de la salud y ampliar la cobertura de la seguridad social. Eso si queremos no ser una sociedad violenta.